Yo, fíjate que a Turquía en Europa lo veo como un México que hasta, bueno, parecido en términos económicos, de Producto Interno Bruto y todo esto. Pero yéndonos al espectro geopolítico, yo siempre he visto a Turquía como un país neutral, aunque sí es miembro de la OTAN, a veces coquetea más con Rusia, pero sigue estando cerca del bloque europeo, muy cerca de Estados Unidos. Pero yo siempre he visto que tienen un papel en relaciones internacionales muy parecido al de México, tratar siempre de abogar por una neutralidad en si eso te afecta económicamente, o sea, no dar tu soberanía en ese sentido. Y lo vemos ahora con el tema de Rusia. También regresándonos muchos años en la historia, cuando fue la crisis de los misiles en Cuba, yo, bueno, no recuerdo porque no estuve ahí, pero eh, he leído del papel de Turquía en ese momento, de cómo la URSS decía, bueno, yo te estoy poniendo misiles apuntando hacia tu territorio porque, o sea, te estoy poniendo misiles en Cuba apuntando hacia Florida porque tú me estás poniendo misiles en Turquía. Turquía. Entonces, ese papel también eh, trascendental que jugó Turquía cuando fue la época de la Guerra Fría, me parece también como un momento en la historia turca que podemos equiparar en estos momentos, como que podríamos traer ese mismo papel de Turquía a estos momentos en el que pareciera que juega de un lado, pero a final de cuentas su política me parece que si la vemos desde un nivel macro, sigue estando en una neutralidad estratégica, como le llama Estados Unidos a sus relaciones con Taiwán. Y yo no creo que Erdogan esté del lado de Rusia, es miembro de la OTAN. Yo lo que creo es que tiene roces muy fuertes su gobierno con todo este tema de los derechos humanos, las libertades individuales, el papel de la mujer en la sociedad. O sea, me parece que esos temas han escalado a las relaciones diplomáticas que ha tenido el gobierno de Erdogan con Occidente, pero después te encuentras imágenes de las cumbres de la OTAN y ves a Erdogan feliz de la vida abrazando a Biden, feliz de la vida abrazando a Macron. Entonces, yo creo eso, que es más un tema económico de Turquía con relación a Rusia. No quiere verse tan afectada, sobre todo por como este puente que es Turquía entre Rusia y Europa. Haces un buen ejemplo porque Europa sí es mucho como, sobre todo, perdón, Turquía tiene mucho que ver con Alemania, la migración turca alemana. Podemos hacer paralelismo con México y Estados Unidos porque efectivamente mucha de la economía turca depende de la migración que hacen turcos a Alemania y todo lo que se envía y demás, que obviamente lo vemos aquí de México, Estados Unidos. Turquía ha querido entrar a la Unión Europea, pero pues obviamente por muchos temas de religión, de idiosincrasia que tú acabas de mencionar, se ha detenido ese ingreso, ¿no? A diferencia de la OTAN, que es otro organismo y es una cuestión más militar, pero efectivamente Turquía, desde que yo estudiaba relaciones internacionales hace más de 20 años, se hablaba de que quería ingresar a la Unión Europea y no se ha podido dar, ¿no? Entonces está ahí en esta cuestión geográfica Turquía, ¿no? Como un poco ahí como esta bisagra. Y creo que aquí tendríamos que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, el liderazgo de Erdogan, que sí, muchos lo llaman que es un líder autoritario, que suprime libertades en su país, pero cada vez vemos que muchas naciones buscan esos liderazgos, ¿no? Entonces veremos en junio cómo le va con las elecciones, lo que va a pasar. Y el tema, creo que del terremoto, como en muchos países, ese tipo de desastres naturales me parece que abren la cloaca de toda la corrupción que hay estructural en muchas cuestiones, ¿no? En permisos de construcción, en no tener una política de prevención. Entonces me parece que eso sí creo que va a afectar o ya afectó y puede afectar a las elecciones en junio de este año. Y me parece que Turquía es un país que utiliza muy bien esta cuestión geográfica para, quizás no como lo hace China, porque obviamente China tiene todo este poderío económico, militar y comercial, pero sí para poder ser un país, entre comillas, neutral, pero que siempre está buscando sus intereses
y que, como tú dices, puede negociar con Estados Unidos, con Rusia, con Francia y logra eso, ¿no? Pero creo que también tiene esta cuestión de querer ser parte de Europa, pero que no se lo han permitido por toda esta cuestión de identidad que tiene. Y creo que para bien o para mal, Erdogan ha puesto en el mapa a Turquía, ¿no? Porque me parece que estos liderazgos tan radicales generan que sean mediáticos, que Occidente voltee a ver estos liderazgos y que se ponga en el mapa, ¿no? Porque me parece que hay muchos otros países que tienen gran potencial, pero que en relaciones internacionales pues ni siquiera no sabemos quién es el nombre de su líder político. Pero aquí Erdogan sí puso mucho en el mapa a Turquía, que es un país con mucho potencial y que efectivamente pues veremos qué pasa este año con este liderazgo, si sigue, si cambia, si juega esta cuestión de Suecia. Como tú dices, yo también creo que en algún punto Suecia va a entrar a la OTAN, pero también ahí vamos a ver qué tanto Erdogan dice, bueno, ahora sí, ahora no, cuándo me conviene, cuándo no, porque ahí la OTAN te permite eso, ¿no? Que un país pueda generar este voto de sí o que no. Decía Anthony Blinken hace como un mes que, que Turquía era ese aliado incómodo pero necesario, haciendo referencia específicamente a lo de Finlandia y de Suecia con respecto a la OTAN. Pero me parece que esa declaración la podríamos encajar perfectamente en otros rubros, como por ejemplo el tema Rusia, que Erdogan se lleva más que bien con Putin. Estaba viendo que Rusia está ya construyendo un centro gasístico, un centro de distribución gasístico en Turquía para evadir sanciones estadounidenses, sanciones occidentales y poder distribuir desde ahí a más países también europeos. Entonces, yo te digo, creo que para mí Turquía es ese puente entre lo occidental, lo europeo y lo que representa el sur global, que podríamos meter ahí a Rusia y pues por supuesto a China. Es la entrada que tienen todos estos países exsoviéticos del centro de Asia, Kazajistán y Uzbekistán y todos estos países, es la entrada con gas natural a través de Turquía que tienen hacia Europa. Y yo creo que, como tú lo dijiste al principio con el tema de Finlandia, Erdogan sí va a utilizar la carta de Suecia para ganar liderazgo, popularidad, en las elecciones que se ven muy complicadas para él y para sus intenciones de reelección. Pues habrá que verlo ahí, cómo van los líderes autoritarios este año.